Queridos hermanos, iniciamos esta novena de una forma muy particular. Vamos por buen camino, porque verdaderamente cuando la cruz y la contradicción aparecen, es señal de que vamos bien. Efectivamente, el Señor ha permitido esta situación. María nos está pidiendo un cariñito. Pues, ¿y cómo vamos a dárselo? Claro que sí, Madre. Si esto nos pides y esto lo permites, pues aquí estamos, Madre. Aquí estamos. Pues bien, hoy, precisamente partiendo de la Escritura y entrando en esta escuela de nuestra Madre del Cielo, que está empeñada en que su Hijo y en su Hijo se forme el nuevo hombre, la nueva humanidad. María no para, por eso aparece aquí y aparece allá, y mortificación y penitencia, y oren y escuchen a mi Hijo. No se detiene María pidiendo que el conocimiento de su Hijo sea verdadero, porque hoy hay un peligro muy serio, porque es bastante sutil el ataque actual del enemigo, presentándonos un cristianismo totalmente deformado, totalmente manipulado, adulterado, pero casi idéntico. Y han logrado en unos matices tan cuasi idénticos al verdadero cristianismo que cualquiera cae. Entonces la desfiguración, o sea, desfigurar, alterar la figura de Jesucristo es atropellar y es destrozar la fe cristiana. Lo que estoy diciendo es que es necesario que nosotros cada vez más profundicemos con el magisterio de la Iglesia, la verdad sobre nuestra religión cristiana. A veces parecemos maestros, pero no somos más que un mazo de ignorantes diciendo cosas de memoria. Hay que profundizar, hay que ahondar en el conocimiento de nuestra religión, la religión que profesamos, ¿verdad? Y hoy, precisamente, cuando el profeta Ezequiel presenta a ese hijo de Adán, que yo te envío a un pueblo rebelde, también a los hijos, esto dice el Señor, esto te hagan caso o no, son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Ese profeta, esa plenitud de la profecía antigua, de los profetas del Antiguo Testamento, esa plenitud de todo ese anuncio es Jesucristo. Pero es que hoy el Cristo que muchos anuncian no es el Cristo del Evangelio, no es el enviado del Padre. Entonces, nosotros necesitamos detener toda esa hora de confusión, profundizando en nuestra religión. Y hay que decir ante todo que la religión cristiana que aquí lo profesamos no es solamente una religión a secas. No solamente ahí. No, el cristianismo es una revelación. Es parte de la originalidad de nuestra fe cristiana. Es una religión revelada. ¿Qué quiere decir que es revelada? Que contiene la automanifestación que Dios ha querido hacer de los misterios de su vida. Dios ha querido darse a conocer. Y Jesucristo es la revelación plena de ese querer Dios manifestarse a la humanidad. ¿Y con qué fin Dios ha querido darse a conocer? En primer lugar, con el fin de santificar a los hombres y poder conducirlos hasta la vida eterna. O sea, hay muchas expresiones con una simpleza enfermiza. O sea, Jesucristo es el único Salvador, Jesucristo salva, nadie se salva sin Jesucristo. Todo eso es verdad. Pero dicho de esa manera y quedándonos ahí no sirve para nada. ¿Cuál es el Cristo que me salva y cómo me salva Jesucristo? ¿Cuál es el camino que ha establecido para que yo me salve? ¿Cómo se aplica en mi vida
la salvación que Él me ha traído, la salvación que Él ha conseguido, para que yo sea verdaderamente hombre, libre, para que yo no sea esclavo de la mentira, del error, para que yo sea libre en la verdad, porque si la verdad no es libre, la mentira no libera a nadie, la mentira es una cadena, la mentira ata, destroza. Cuando entra el germen, el veneno de la mentira, ya yo dejo la libertad a un lado. Para cómo Cristo me libera de esa mentira en que muchos viven. Entonces necesitamos darnos cuenta de esto. Por eso el Vaticano II, el Concilio Vaticano II enseña lo siguiente: Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y vive en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Dios comienza a abrirse, a manifestarse, a darse a conocer. ¿Y cómo es este Dios que se nos ha dado a conocer y que se nos ha ido revelando? ¿Verdad? Es un Dios familia, es un Dios Padre, es un Dios Hijo, es un Dios Espíritu Santo. He ahí otro dato, ¿verdad?, que es específico de la religión cristiana. El cristianismo es más que una religión. De hecho, explicar el cristianismo, eso es imposible, porque está rodeada de misterio. Hay cosas que no se alcanzan con la cabeza en el misterio cristiano. Tú puedes acceder por la fe, pero no lo abarcas. No puedes penetrar, pero no te puedes apoderar de él. El cristianismo es mucho más que unas prácticas religiosas que la gente hace. Eso es mucho más. A veces pensamos que el cristianismo son 4 oraciones, 3 alabanzas y 2 gritos, y ya soy cristiano. No, señores, la religión cristiana es mucho más. Pero a veces el no conocerla profundamente, pues nos hace vivir una religión a veces que sabe a poco y que se hace pequeña. Obviamente, cuando decimos que el cristianismo es más que una religión, estamos haciendo una afirmación importante. Porque aunque la religión sea en principio una actividad buena y noble del hombre, el hombre en sí mismo es religioso, ¿verdad?, está en su naturaleza. Sin embargo, tenemos que decir que ese mismo ser religioso en el hombre, y esa que llamamos religión, a través de la historia, ha tenido que purificarse. La misma religión del Antiguo Testamento, los religiosos del Antiguo Testamento eran supersticiosos, muchos, eran eliminados otros. O sea, tenían que purificarse la religión. Entra en un proceso de purificación. Ahora bien, lo que sí podemos afirmar y se puede decir de la obra de Jesús de Nazaret, que es la revelación plena de toda la manifestación de Dios en el mundo, en el Evangelio el Señor se esfuerza continuamente por implantar una religión de corazones puros, un amor total, es decir, una religión transparente a los valores de la revelación. O sea, que la religión que nos trae Jesucristo contiene toda la revelación plena que Dios ha querido hacer de sí mismo a los hombres. En Cristo leemos lo que Dios ha querido decirnos. Cristo es el contenido de lo que Dios ha querido decirle a la humanidad. Leer a Cristo es leer lo que Dios ha querido decir de sí. Entonces hay muchas manifestaciones en el Evangelio. Cuando Jesucristo quiso decir cómo es su Padre, pues narró la parábola del hijo pródigo para dos rasgos de cómo ese Padre es misericordioso, ese Padre siempre espera por nosotros. ¿De quién está hablando la parábola del hijo pródigo? A veces nos polarizamos en el hijo, pero nos olvidamos del papá. Cristo está diciendo: mi papá, mi Padre Dios es como este.
da cualidades de su padre, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante poder afirmar, como decía Monseñor Álvaro del Portillo, el venerable Álvaro del Portillo, ya camino a los altares, decía: Dios, que ha creado al hombre, se le ha ido manifestando de diversos modos hasta que una vez llegada la plenitud de los tiempos, sobrevino la encarnación de Jesucristo, el Verbo divino, la plenitud de los tiempos, enviado por el Padre para darnos a conocer todo aquello que Dios ha querido comunicarnos y hacernos partícipes de la misma vida divina. De ahí que es bien importante no detenernos ni un segundo, ni perder un momento de intimidad con Jesucristo. ¿Y quién como María para entrarnos en ese misterio inabarcable que es Cristo mismo? ¿Por qué? Porque entre Cristo y María hay una unión misteriosa, profunda, que nadie como ella para desvelarnos ese gran misterio que es Cristo y que hoy nos hace falta a nosotros como iglesia redescubrir. De hecho, de ahí parte la necesidad de una nueva evangelización. No es que hay un nuevo evangelio, es que hay pueblos que han sido evangelizados y necesitan un nuevo ardor evangelizador, con el mismo evangelio, con ese otro. Dios ha querido comunicarnos y hacernos partícipes de la misma vida divina. Y dice Monseñor Álvaro del Portillo, este rasgo, este progresivo acercamiento de Dios al hombre, esta gratuita apertura al hombre de la intimidad divina. Esa expresión me encanta. Dios no tenía por qué hacerlo. Obligado no estaba, ni mucho menos. Es gratuito. Dios gratuitamente abre su intimidad para que yo entre en ella. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Se pregunta el Salmo 8. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Quién es el hombre? Y pregúntate tú, ¿no te pasma sentirte llamado a entrar en Cristo, en esa intimidad divina, en ese ser de Dios? Caracteriza de modo propio y singular la religión proclamada por Jesucristo. Es característica de la religión cristiana ese ascender del hombre y ese descender de Dios. Dios que desciende y el hombre que asciende. Dios no desciende para que el hombre descienda. Dios desciende para que el hombre ascienda. La pregunta que tenemos que hacer en este día de la novena del Carmen es si yo estoy ascendiendo continuamente y estoy entrando más continuamente a través del Espíritu, a través de la ayuda de la Virgen, a través de una vida de oración, de una vida de sinceridad, de santidad, de búsqueda, de identificación, de mi voluntad con la de Dios. Yo me pongo a pensar en estas cosas, inmediatamente me voy al Señor y digo: Dios mío, ten misericordia, ten perdón, perdónanos. Porque realmente a esta altura de la vida del cristianismo, hace 12 años celebramos los 2000 años de la vida de encarnación, de empezar la religión cristiana. Llevamos 2012 años. Y hay mucho todavía que hacer. Entonces, efectivamente, no es una búsqueda, dice el Monseñor Álvaro del Portillo, no es una búsqueda de Dios por el hombre, sino un descenso de la vida divina hasta el nivel del hombre. O sea, es Dios quien se
manifiesta, es Dios que se descubre, es Dios que se revela, quien busca a los hombres para infundir en ellos su misma vida. Cristianismo, como suele decirse muchas veces, el cristianismo es una religión estrictamente monoteísta, obviamente, ¿verdad? No habla de dioses, habla de un solo Dios. No es la única religión monoteísta, ¿verdad? Pero sí habla de un único Dios, que no tiene principio, que no tiene fin. Es un Dios que ha creado el cielo y la tierra. Pero este Dios cristiano tiene una particularidad, que sin dejar de ser uno, es además trino. Es además, es decir, es un solo ser divino que vive en tres personas a las que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo pregunto ahora, y me pregunto yo mismo, como lo pregunté hoy muchas veces, ¿qué relación tiene usted con Dios Padre? ¿Cuál es su relación con Dios Padre? ¿Cuántas veces en el día usted le dice a Dios Papá? ¿Cuántas veces entonces invoca como padre, lo experimenta como padre y se acoge a su cuidado como hijo? ¿Cuántas veces usted va con la confianza de un hijo porque es un padre amoroso que todo puede, que le ama más que todos los padres del mundo juntos y que le interesa todo lo tuyo? Todo lo tuyo le importa, todo lo tuyo, todo. No hay nada sin importancia que para él no sea importante. Hay un montón de cosas que a Dios no las pasa por alto, él no pasa nada por alto. Ahora bien, yo pregunto, ¿qué relación tienes tú con Dios Padre? ¿Cuál es tu relación con Dios Hijo? ¿Y cuál es tu relación con Dios Espíritu Santo? En definitiva, tenemos tú y yo la costumbre, el ejercicio de entablar esta comunión con esta familia divina a la que se nos ha invitado a entrar. ¿Cuántas veces lloramos, nos quejamos y decimos que solo estoy, cuando hay todo un Dios en tres personas distintas que le han invitado a entrar en su comunión de vida y de amor? Con razón dice el Papa Benedicto XVI, el que cree nunca está solo. Nunca. Por eso, cuando decimos que los cristianos creemos en Dios, estamos diciendo que creemos que Dios es uno en esencia, un solo Dios, y que es trino en personas. Hay tres personas divinas con la misma y única esencia en las tres. Muchos han pensado que se trata de una afirmación contradictoria, nada más lejos de la verdad, porque en verdad parece decir sin más que Dios es a la vez uno y tres, pero no es eso lo que sostenemos. No, Dios es uno y trino, como lo acabo de decir. De acuerdo con este punto particular de nuestra religión cristiana, que es un punto central de la fe cristiana revelada, si ustedes se dan cuenta, el credo tiene una estructura ternaria, ¿verdad? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. El Padre es dominado primera persona de la Trinidad, o sea, es la fuente, es el origen de la Trinidad, porque de él procede el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo ese movimiento interior que llamamos procesiones internas, ¿verdad?, forman lo que es la vida íntima de Dios. Esa vida íntima de Dios, que me tiene que cautivar, que me tiene que enamorar, que me tiene que llamar. O sea, ¿cómo decirle? Toda la ascética cristiana
todo el ejercicio que se hace para acercarte más a Jesucristo es que es a través de Jesucristo que entramos en la intimidad. Sin Cristo no se entra. Él dijo: yo soy la puerta. Sin mí nadie al Padre. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre, Felipe. ¿Qué dice para orar? O sea, de mil maneras el Evangelio nos va diciendo que para entrar a esa intimidad de Dios, para los cristianos no existe otra puerta, es Cristo. ¿Por qué acudimos a nuestra madre? ¿Por qué venimos a su trono? ¿Por qué venimos a su presencia? ¿Por qué ella se muestra en esta noche tan especialmente asequible, llena de luz para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Cristo se va y se vuelve siempre por María. Porque María es el camino más seguro para llegar a Él. Ahí no hay desvío. No hay nada desviado en la Biblia. Está todo bien puesto. Cuando decimos, ¿verdad?, que Dios es papá, es porque los hombres en Cristo nos convertimos en hijos verdaderos de Dios. Dios me asume como hijo. Aunque yo como hijo no lo asuma Él como padre. En el bautismo cristiano, por eso es que es importante cuando alguien dice: yo me bauticé, vamos a ver, ¿cómo fue tu bautismo? Y el único bautismo que la iglesia acepta como verdadero, aunque no haya sido la iglesia católica, el único bautismo que la iglesia acepta como verdadero, que lo acepta y que no lo cambia, porque no lo puede cambiar, es si fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tan importante es esto, que cuando un bebé o está en la casa o en el hospital y se pone grave, no tiene que esperar el sacerdote. No estoy hablando de echarle agua. No, porque antes estaba la práctica de, había padrinos de agua, padrinos de bizcocho y padrinos de todo un poco, ¿verdad? No. Entonces ya uno no sabía quién era el padrino. Pero este de qué es padrino. No, él no es de bautismo, es de agua. Entonces, ¿y este de qué es? Este es el que te bautizó. Muy bien. Entonces, no era hablando de eso. Estoy hablando del bautismo verdadero. Cuando un papá, una mamá, una enfermera, un médico de fe bautiza con la intención de hacer lo que la iglesia hace, aunque lo bautice un ateo, si lo bautiza con la intención de lo que la iglesia hace y lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señores, ese bautismo no hay que lo borrar. No hay pastor que venga por ahí y decir: ven acá, bautízate ahora. Son disparates. No, eso no puede ser. Fíjense lo seria que es esta dimensión. Si no fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la intención de hacer lo que la iglesia hace, pero tú no fuiste bautizado. Entonces hay que bautizarte. Yo quiero decir esto porque esto es bien importante, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando los discípulos hablan con Jesucristo, por ejemplo, una de las cosas que más les llamaba la atención a los apóstoles era cómo Cristo oraba. Y de hecho no era para menos. No era para menos. O sea, usted imagínense a Cristo orando. Y los apóstoles fueron testigos en varios momentos de la oración de Jesucristo. Y me imagino que lo verían sumergirse en oración al Padre. Lo verían sumergirse de tal manera que quizás casi desaparecía Cristo, ¿verdad? No como fantasma, sino que se sumergía en el Padre en oración. Era tan llamativa, tan hermosamente llamativa la oración de Cristo, que un día los discípulos ya no mandaron mandar y le dijeron: enséñanos. Es tan lindo lo que haces, es tan hermoso lo que haces, se te ve tan bien, o sea, nos llama tanto la atención que queremos aprender. Enséñanos a orar. Y eso le dijo inmediatamente: cuando ores, digan: Padre nuestro. Inmediatamente: Padre nuestro.
Cristo nos lleva al Padre. El Padre nuestro es la oración cristiana por excelencia. El artículo segundo del credo precisamente comienza así: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, confesamos que Jesucristo es Señor. ¿Qué quiere decir esto? Dios como el Padre, que no ha sido creado. O sea, que Cristo es Dios como el Padre, de la misma esencia. Recuerdo un encuentro que tuve una vez con un testigo de Jehová, que era seminarista cuando eso. Me vedaron que saliera de la iglesia. Yo lo verándome. Entonces, ellos se ponían siempre en un sitio específico. Yo también estaba hablando a ellos, me quería encontrar. Y nos encontramos un día. Y me dijeron varias cosas, y de las cosas que me dijeron, es que ustedes creen que Jesucristo es igual que el Padre. Y dije, pero vamos a ver, usted entiende lo que es consustancial. Y la muchacha me dijo, ¿cómo es? Si usted entiende lo que es consustancial, y la otra le dijo, hermana, él tiene espíritu de contradicción. Dicen ustedes a dónde llegar. Entonces ella me decía, nosotros creemos que Jesucristo es un hilito. O sea que un hilito salvó a la humanidad. Yo estoy salvado por un hilito. Yo estoy salvado por el Hijo de Dios, no por un hilito, porque Dios no tuvo hilos, Dios tuvo un hijo. O sea, engendró, no creó, de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre. Cuidado, cuidado, nuestra fe cristiana nos tiene que llevar a ese respeto, a esa trascendencia. Estamos aquí y estamos en la casa de Dios. Y delante de nosotros en el sagrario está Dios. Y podemos decir, sin ningún lugar a duda y sin ningún miedo, Dios está aquí. Porque está la presencia de la santísima humanidad de Cristo sacramentalmente en el sagrario de una forma única, distinta por antonomasia. Decía Pablo VI, Dios está aquí, y a veces nuestra falta de formación y nuestra falta de piedad y nuestra falta de profundización parece que Dios no está, porque la conducta nuestra no dice que Dios está. Hasta esos límites hay que ir, y mi fe me tiene que informar, mi fe en Cristo y mi fe cristiana, mi profesión cristiana me tiene que llevar a informar toda mi vida de esa trascendencia. Jesucristo es Dios, no es chulito. Me recargaba aquella expresión de los años 80, la Juventud Acción Católica, la JAC. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la JAC? Ahora ninguno tuvo la JAC. Ahora el campeón que soy yo, ¿qué estoy hablando? Bueno, pero si no tuviera la JAC, porque están diciendo que entonces son mucho más lejos todavía, ¿verdad? Pero la JAC, la Juventud Acción Católica, la jornada de vida cristiana que se hacía en Ponce y en Cabras y en San Juan, pues se hablaba mucho de esa expresión, ¿verdad? Chulito, mi panita, mi amigo, o sea, ponían a Jesucristo con los pelos largos, con una guitarra, ¿verdad? O sea, lo querían hacer tan humano, olvidándose que no hay nadie más humano que Jesucristo. Si lo hizo carne. Entonces, no, Jesucristo es Dios. O sea, tenemos que volver al respeto. Tenemos que volver a ese trato de respeto.
El respeto, el trato fino, el trato delicado, nunca será distancia. La reverencia. O sea, nuestra fe cristiana nos tiene que informar en nuestro comportamiento también. Cristo es Dios y hay que respetarlo como Dios. Y hay que tenerlo como Dios, por muy amigo que se ha hecho del hombre, es Dios. Las familiaridades son cosas serias. Y las familiaridades ni con Dios deben tener. Usted cuando tiene un amigo o tiene una amiga, ¿verdad? Mientras no hay familiaridades, hay respeto, hay condescendencia, hay figura en el trato. Entran las familiaridades y se cogen perdidas. Empiezan las complicidades en el mal, los secreteos, no digas esto, no digas aquello, escóndeme esto, mira si te voy a dar. Con Dios me hablaré. Entonces, como la encarnación es un tema que va a venir después, pues no lo voy a tocar ahora, pero sí es importante que entendamos todas las consecuencias para la fe cristiana de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo, que se hizo carne realmente, ¿verdad? Y el tercer artículo es creo en el Espíritu Santo. Creo en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, persona divina en la que se expresa el amor recíproco del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es llamado Señor y Dador de vida. ¿Por qué? Porque la vida verdadera, la que comienza en la tierra mediante la gracia, culmina en la eternidad y se nos comunica interior, personalmente, por el mismo Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede permanecer. Si la gracia santificante no permanece, la presencia del Espíritu Santo no permanece. O sea, el Espíritu Santo no puede permanecer en un alma, ¿verdad?, que por ejemplo vive en estado habitual de pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo sí te puede dar gracias actuales que te mueven a convertirte, que te mueven a tener más luz, que te mueven a conversión personal, que te mueven a ser apostolado, que te mueven a entender un dato más profundamente de la fe, etc. Entonces, a mí me parece que es importante pedirle hoy a nuestra Madre del Cielo. Ella es hija de Dios Padre, ella es esposa de Dios Espíritu Santo y ella es madre de Dios Hijo. Y es Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Y nosotros anhelar, entrar cada vez más en esa familia divina a la que se nos ha llamado. Entrar ahí, movernos en ellos, en cada uno de ellos. Porque entrando en el Padre a través del Hijo, mediante el Espíritu Santo, vamos transformando nuestra mente y nuestro corazón. Se nos van abriendo unos horizontes insospechados. Entonces, cuando el modo de ver la vida cambia. El modo de ver la vida cambia, el modo de ver las personas cambia, el modo de tomar decisiones cambia, el modo de resolver los problemas cambia, porque todo cobra amplitud. Entonces, cuando tu alma se llena, ¿verdad?, de espíritu grande, de ánimo grande, donde esas miras cortas que te desesperan, que te dan ansiedad, que te dicen esto nunca se va a resolver, pero eso cambia, porque entras en una perspectiva trascendente, entras en una perspectiva que da trascendencia a tu vida. A veces da pena, da tristeza ver cómo hay personas que viven con metas y con una vida tan chata, tan atrevida, tan cortita, tan limitada. Así que pena un hijo de Dios viviendo de esta manera, cuando está llamado a vivir de otra manera, la manera propia de un hijo de Dios. O sea, aquí no hay nadie que pueda tener una confianza y descansar en una confianza más grande que aquel que realmente vive su filiación divina, su trato con el Padre a través del Hijo. De verdad, ni el más millonario del mundo, el multimillonario hombre
verdadero Hijo de Dios. Al lado de ese hombre poderoso, un verdadero Hijo de Dios debe experimentar más confianza y más aplomo en la vida que la que le da el dinero a ese señor. No se equivoquen, no nos equivoquemos. Tenemos toda la riqueza del mundo en nuestro corazón. Tenemos toda la riqueza y la belleza que cualquier hombre pueda tener. Esa belleza que usted admira fuera de usted, usted la puede tener dentro. Porque Dios es la belleza. Ese Dios que se le ha reflejado, que se le ha manifestado, que de invisible ha pasado a visible, porque Cristo ha hecho visible la hermosura, la belleza, la hondura, la santidad, la profundidad de Dios. Entonces, señores, hay que tener de alguna manera miras altas y hay que tener de alguna manera, por decirlo de una forma, mal dicho y rápido, el santo orgullo de vivir como un verdadero hijo de Dios y acudir más a esa vida y recuperarla cuando se pierde y aumentarla cuando disminuye y buscar cada vez ávidamente lo que me une más a Él para que fluya en mi vida la misma vida de Dios. Porque en definitiva, al fin de los días, lo que importa y lo que queda es lo que yo haya vivido en el Señor y lo que el Señor haya logrado, haya mostrado. Lo que el Señor, yo le permití que Él hiciera en mí, o sea, lo que el Señor hizo en mí es lo que Él hace. Lo que no era así bien, se desaparece. Madre querida, aquí estamos. Danos fuerza, danos luz, danos la alegría de este Dios familia, de este Dios familia. Voy a terminar con una anécdota que me llamó mucho la atención. Todavía no voy a terminar, ¿verdad que lo voy a decir? Eso no puede ser ya. No, yo recogí el libro para que usted respirara. Y ahora dije, voy a terminar. Entonces, en el Congreso Eucarístico Internacional en Dublín, el primer día de la apertura, hubo un momento en que escenificaron cómo la fe cristiana llegó a Irlanda. Entonces, todos vimos allí, porque aunque venían caminando por la parte de atrás, pero había una pantalla donde que se veían unos monjes rezando los salmos, rezando la oración de la iglesia, que venían caminando. Entonces, una muchacha que estaba preparada en la tarima, como otras más, que eran pues, representando los habitantes de esas tierras antes de llegar al cristianismo, ¿verdad? Entonces, estos Irish, toda la gente que se llaman así allí, comenzaron a acercarse a estos monjes y ella comenzó a preguntarle por el Dios que ellos venían a enseñarle. Y una pregunta que ella le hizo es si el Dios que ellos venían a enseñarle era un Dios familia y si ese Dios tenía hijos. ¿Cómo era ese Dios que ellos venían a enseñarle? A mí aquello me llamó muchísimo la atención, porque aunque usted lo crea o no, hoy el mundo le está pidiendo a los cristianos una respuesta verdadera de cuál es el Dios en que creen los cristianos. Porque parece que los cristianos creemos en cualquier Dios y que cualquiera puede creer en este Dios. No, señores. La fe cristiana es única y es la que salva. Por eso es importante que lo profundicemos y la comuniquemos y que la dejemos donde quiera. Porque tenemos muchos hermanos entrando por caminos equivocados y cada vez más equivocados.